¿Qué tal a todos? Un saludo muy afectuoso por parte de Yo Exporto. En esta ocasión les damos la más cordial bienvenida a un evento del cual tenemos dos invitados muy especiales, Patricia Ruiz López y Carlos Torres Verdín, quienes nos platicarán acerca de la carga aérea en el comercio internacional, y esperamos que esta charla que tendremos con Pati y con Carlos sea benéfica para todos ustedes que nos están viendo. Antes de presentar a nuestros invitados de esta tarde, quisiera platicarles un poco acerca de los objetivos que tenemos con este video. Es que los empresarios tengan una idea más clara de cómo usar la carga aérea para la transportación de sus mercancías en los mercados internacionales. Sin duda alguna, y ya lo verán ahora que platiquemos con nuestros invitados, pues es un tema fundamental para el comercio internacional. No sabríamos en dónde estaríamos si los aviones no llevaran la carga a todos los destinos en el mundo, como lo hacen actualmente, o que ahora suspendidos parcialmente por la pandemia, pero pronto seguramente se reanudarán las actividades, ¿no? Así que, bueno, voy a tener el gusto de presentar a ustedes a Pati Ruiz. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara de Negocios Internacionales. Tiene 15 años de experiencia, principalmente en área de comercio exterior, y actualmente es gerente de operaciones de comercio internacional en la empresa MSS, que están enfocados principalmente al mercado asiático, ¿no? Así que va a ser muy interesante la conversación que tengamos con Pati. Y también quisiera presentar a ustedes a Carlos Torres Verdín. Carlos cuenta con muchos años ya de experiencia en la logística, casi 30 años, en comercio internacional, en relaciones internacionales. Carlos ha coordinado una serie de proyectos, sobre todo de infraestructura, de estudios de mercado, de logística en operaciones, en construcción y equipamiento, y habilitación y operación y administración de terminales de carga. Su experiencia está básicamente en el tema aéreo, es decir, la gran experiencia que tiene Carlos es en la parte de infraestructura, en aeropuertos y demás, ¿no? Actualmente las empresas que han gestionado cuentan reconocimientos diversos a nivel estatal, como el Galardón Jalisco a la Exportación. Empresas en las que él trabajó lograron la obtención de este premio en varias ocasiones. También ha trabajado y coordinó los trabajos de la presidencia de la Confederación Mexicana del World Trade Center. Me consta, vi a Carlos trabajar intensamente cuando Guadalajara fue sede en el 2006, ¿verdad? Carlos, correcto. Este evento que puso a Guadalajara y a México, pues la verdad, en la geografía internacional, ¿no? En cuanto a la representación, fue presidente de AMESE, que es una Asociación Mexicana de Ejecutivos de Comercio Exterior, y también de el Consejo Empresa Universidad de Comercio Exterior en Jalisco. Ha sido miembro del Consejo Directivo de COMSE, ha trabajado también para LANCHAM, ha sido evaluador del Premio Nacional de Exportación, y también ha trabajado en el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Expresidentes y Empresarios de AMEXE. Así que, bueno, pues vamos a contar con la experiencia de Carlos, también la experiencia de Pati en esta tarde, pero debido a cómo tenemos integrado el programa, pues vamos ahora a pedir a Carlos que empiece, que inicie, y cerraríamos con Pati, que sería la parte más operativa del programa. Así que, Carlos, pues bienvenida a Pati. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, buenas tardes a todos, un placer, un gusto. Gracias, Luis Fernando, y Pati, un placer también acompañarte en este panel donde, bueno, yo quisiera, a manera de antecedente o de preámbulo al tema de la carga aérea, pues hablar de lo que es realmente, pues, los diferentes modos de transporte, las diferencias y las complementariedades entre uno y otro, que realmente no es un medio de transporte mejor que el otro, sino que cada uno tiene su propio, digamos, vocacionamiento, su correcto uso, y la intermodalidad es lo que realmente los hace valiosos y bien manejados. Entonces, a manera de contenido en la presentación, pues iniciará con
más que la importación, es la importancia del transporte aéreo a nivel mundial. Como decía, no es que uno sea mejor que otro, yo creo que si tuviéramos que hacer una jerarquización de los diferentes modos de transporte, pues hablaríamos de rapidez y muchas veces de costo, ¿no? En sentido inverso, de mayor rapidez a menor costo, pues iríamos del aéreo, después vendría el terrestre, el ferrocarril y o marítimo, que a veces pudieran tener ese diferente, digamos, nivel. Y ya nos vamos a otros modos que quizás no sean tan tradicionales o conocidos, pero bueno, puede ser desde una tubería para el caso de líquidos, petróleo, gasolinas o el propio cable que sirve para transportar, por ejemplo, un fluido eléctrico, ¿no? Pero finalmente todos estos modos de transporte bien manejados, pues son lo que le da a la logística ese valor agregado, ese componente que permite que pues elementos como era del e-commerce se den de manera adecuada. La infraestructura como parte integral de la competitividad quiere decir que adicional a todos estos modos de transporte, si no existen terminales de carga en los diferentes puertos, aeropuertos terrestres, marítimos, ferroviarios, pues pueden dar quizás en la torre, por decirlo de alguna manera, a un buen modo de transporte o un modo de transporte bien manejado. Entonces, ese componente de infraestructura es importante. Creo que, Carlos, seguramente hay ejemplos en el mundo en donde la infraestructura para ciertos países ha sido fundamental para su desarrollo. Creo que uno de ellos es el puerto de Singapur, ¿no? Es correcto. Y tal como lo comenta Luis Fernando, finalmente en el mar los barcos se comportan de manera idéntica, pero la diferencia está al llegar a un puerto como el que bien manejas de Singapur, que llegan a manejar a veces volúmenes de, no sé, si aquí manejamos 6, 7 millones de contenedores al año, pues allá deben de manejar casi 40, 50. ¿Y qué es lo que sucede en cuanto llega un barco, digamos, en este caso, transporte marítimo, a una buena terminal? Pues se hace un cambio de modo de transporte, digamos, marítimo a ferroviario o marítimo terrestre, de una manera muy eficiente en tiempo y en costo. Entonces, en el caso de la terminal, perdón. Sí, sí. Ahora, con respecto a la competitividad, también es algo que a nuestro país nos hace falta. Estamos ocupando lugares cada día más lejanos de los primeros lugares en materia de competitividad. Y parece ser que no se acaba todavía de entender que la infraestructura es indispensable para el logro de la competitividad, ¿o no, Carlos? Totalmente, ese es el punto, yo creo que medular. Para darte un ejemplo, Luis Fernando, ahorita que tocábamos el tema marítimo, tú dices, ¿un flete de barco es caro o es barato? Relativamente son de los modos más económicos, ¿no? Un flete de Asia, que Patricia nos podrá platicar mejor de eso, pero de Asia a América probablemente cueste, no sé, $2,500 o menos un contenedor, ¿no? Pero el tema es de que de ese costo tan bajo, después viene un costo altísimo ya en la terminal portuaria de México y un tiempo impresionante, intervención de diferentes autoridades. Y digamos que eso, en el tema de la infraestructura, es lo que puede afectar muchísimo al modo de transporte marítimo. Cuando hablamos del modo de transporte aéreo, no deja de ser importante el tema de la terminal, pero hablamos de que normalmente el costo de la terminal es menor. Realmente el costo del transporte aéreo en sí, del avión, de la consolidación de carga, puede ser el 70-75% del costo total logístico. Y la terminal, aunque es importante, su infraestructura quizás no sea no tiene la importancia, digamos, de una infraestructura en una terminal portuaria. Y así podríamos dar varios ejemplos, pero en general es la infraestructura en el puerto, llámese aéreo, ferroviario, marítimo o terrestre, es vital para el modo de transporte. Es muy importante. Bien. La carga aérea obviamente es un modo, digamos, es un vehículo muy ágil, muy rápido, insisto, bien utilizado. Puede precisamente en el caso como tenemos ahora de la pandemia, de que muchas industrias han tenido que cerrar, bueno, al momento que se reactive la actividad, obviamente son de los modos de transporte que más demanda van a tener. ¿Por qué? Porque se requiere volver a generar digamos, esa cadena de suministro rápido y ya sabemos que muchas mercancías que anteriormente no se consideraban como, digamos, perecederas o que tuvieran poco tiempo de anaquel, pues hoy por hoy ya hasta podemos hablar del textil, la ropa,
quizás hasta productos electrónicos, aplicaciones de telefonía celular, etcétera, que por su tiempo de market, de mercadeo, requieren estar muy rápidamente en vitrina. Entonces, digamos que esa es la importancia, yo la recalcaría para el tema de la carga aérea. Correcto. La logística, perdón. Sí. No sé si hacía falta algún otro punto, si no me sigo. Precisamente esa es la principal pregunta. ¿Cuál es el mejor modo? Como ya se comentó, bueno, todos son importantes. El punto 2 es precisamente la importancia es la intermodalidad. ¿Cómo lo combinamos y cómo la terminal de carga que hace el cruce de andén o ese cambio de modo de transporte es de vital importancia? En un puerto, la velocidad que tengamos para descargar un barco, que ya vengan los contenedores acomodados, quizás por puerto interior, por estado dentro del país, eso le va a dar la ventaja de poder estar desconcentrando rápidamente el barco. En el caso del avión, que es el tema, precisamente que de avión se haga una descarga muy rápida del contenedor, inclusive sin tener que despalezar la carga, sin utilizar uso de montacargas de una manera muy eficiente, a través de camas de ball transfers o de rodillos, y quizás hasta el propio contenedor completo ya se está dando esa modalidad de que pueda ser manejado tal cual como se descarga del avión, que llegue hasta la empresa para su desconsolidación. Que realmente en los aeropuertos ni siquiera se tenga que hacer esa desconsolidación. Eso lo veríamos más adelante, pero básicamente es nada más resaltar el punto de la intermodalidad. Bien. Creo que aquí también, bueno, el transporte aéreo. ¿Cómo se diferencia la carga aérea del pasaje? Ahorita estamos viendo una crisis, sabemos por el tema del turismo, donde muchos vuelos, aerolíneas están viviendo crisis tremendas porque se han dado cancelaciones, ya la gente no viaja, es un golpe fuerte a la industria. Afortunadamente la carga aérea es la que ahora está sacando a flote pues a las aerolíneas. Hemos visto cómo aviones de pasajeros se han tenido que convertir o básicamente hacer uso hasta de los propios asientos para meter mercancía. Y eso ha precisamente venido a salvar todo este tema de toda esta problemática logística, ¿no? Entonces, una tablita de salvación para la industria aérea, el tema de la carga. Y ahí sería precisamente la importancia, ¿no? Después de la crisis, ¿qué va a suceder? Bueno, que finalmente muchísimos modos de transporte que antes se solían utilizar para la carga natural de ciertos productos van a tener que ser, digamos, auxiliados o apoyados por el transporte aéreo. Entonces, digamos que es dentro de los sectores que ahora se han visto más golpeados. En el caso de la carga, pues es una tablita ahí de salvación, tanto para la industria, consolidadores y operadores en general logísticos. Bien. Otro punto importante, el e-commerce. Eso no es nuevo, ya ha venido existiendo desde tiempo atrás. Finalmente, la rapidez con la que podemos comprar, solicitar mercancías a través de Internet, si no tiene una, digamos, correspondiente rapidez en el manejo físico de la mercancía, pues realmente vendríamos a darle al traste, ¿no? Al e-commerce. Y en este caso, pues ya uno puede solicitar mercancía vía aérea y tenerla de Oriente a México. Yo lo he hecho de pronto ahora con el aislamiento, pues uno se pone a comprar por internet, ya no puede salir a la tienda, pero me ha impresionado que pedir algo de Asia me ha llegado en Guadalajara en 2 días, con un rastreo perfecto a través de internet. Incluso tengo entendido, Carlos, que Amazon tiene su propia flota aérea, ¿no? Parece ser que está funcionando también en el transporte. Qué bueno que me ayudas con el tema. Precisamente son de los casos de éxito donde finalmente ya la propia industria, en este caso, como bien comentas, Amazon y los grandes sectores que más que crisis han visto un crecimiento extraordinario con todo esto, pues han visto que en la medida que tengan ese control de toda esa, digamos, sistema logístico, invirtiendo en aviones, en diferentes vehículos. Basta decir simplemente los drones, ¿no? Ya las empresas couriers, vamos a ver que sigue siendo un transporte aéreo, una modalidad distinta, pero no deja de ser transporte aéreo. Ya van a entregar paquetes a través de un dron, una pizza, en fin, diferentes satisfactores que uno lo solicita vía internet. Ya nos van a llegar vía aérea y no a un aeropuerto, sino a la cochera o al techo de nuestra casa.
En este punto número 5 también están incluidas las empresas de mensajería que seguramente debido a la crisis en estos momentos están pues haciendo su agosto, ¿no? Como se dice, porque es un medio, como tú dices, pues muy rápido, muy eficiente para satisfacer esa demanda, pues incluso hasta de alimentos, ¿no? Que requieren las personas que no se pueden salir de su casa, ¿no? Alimentos, vacunas, Luis Fernando, equipos de resucitación para alguien que sufre un paro cardíaco, puede llegar un dron y cualquier persona vea un video, sigue las instrucciones y puede resucitar a otra persona. Entonces, finalmente vemos que el aire es económico, no cuesta hacer kilómetros de carreteras aéreas, realmente es nada más tener, ya vimos, infraestructura conveniente y en el caso de los drones, bueno, hasta la infraestructura terrestre es el costo mínimo. Claro. Entonces, sobra decir la importancia y bueno, como último punto nada más mencionar que precisamente ya antiguamente hablábamos de que los productos que eran perecederos pues eran básicamente alimentos. Ahora tenemos que, bueno, por lo mismo los alimentos ya se están volando, hay vuelos, ahorita platicará más Pati al respecto, por ejemplo con Asia y ya incluso con Europa, de berries, de aguacates, brócoli, de hermosillo, en fin, de diferentes zonas del país que se han beneficiado precisamente por el transporte aéreo para llegar frescos a mercados tan lejanos como Asia y Oriente. Pero adicional a esto, pues ya tenemos que, por ejemplo, casos como Zara, Grupo Inditex, lo que es la moda, ya el producto, si no se vende, no sé, en semanas, pues ya pasó la temporada y cambió, ¿no? Ahora sí que el paradigma del producto perecedero que se producía por temporada, ¿no? La fruta, ahora con los invernaderos ya se produce todo el año. Y la ropa que se producía para todo el año y para siempre, pues ahora resulta que es por temporada. Entonces es parte de lo interesante, pero bueno, es otro tema de plática, finalmente es un cambio de paradigmas. Muy bien. Y bueno, aquí comentar el Mythbuster se lo copia un buen amigo que siempre hacía sus presentaciones. No sé si recuerdan la película de los cazafantasmas, ¿no? De Ghostbusters. Claro. Pues aquí como hay muchos mitos, ¿no? Que aquí es un poquito la idea de desmitificar esa imagen que se tenía de la carga aérea. Yo me acuerdo hace muchos años cuando inicié en esto, casi 30 años, como bien comenta Luis Fernando, que de hecho no fue en lo aéreo, yo empecé en lo marítimo, después ferroviario, pero finalmente me ha encantado esa buena combinación de modos de transporte. Pero recuerdo que el ejecutivo de tráfico que solicitaba un flete aéreo, pues casi era motivo para que lo corrieran, ¿no? Era algo carísimo, los costos eran impresionantes y prohibitivo, era solo para una urgencia, ¿no? Para un error de producción, del planeador de materiales, etcétera. Y ya vemos que contra eso ya hay productos, como decía, textiles, perecederos, que ya su modo de transporte inclusive, dependiendo del mercado y el tipo de producto, es aéreo de cajón, ¿no? Grupo Inditex, el 90 y tantos % de su carga lo maneja por avión. El modo de transporte más caro e inconveniente, decíamos que era el aéreo, pues ya vimos que no, bien manejado, incluso hay productos que salen hasta más barato manejarlos por avión que por barco, ¿no? Si hablamos de un producto que quizás no tiene mucho volumen, es pesado, pero ya consolidarlo porque no viene en un volumen grande, y no sé, hay casos hasta de Volkswagen que de pronto solicitaron una transmisión, si era nada más una pieza, pues obviamente salía más barato volarlo que por barco. Entonces depende mucho de los volúmenes y no es realmente el más inconveniente. Otro mito que había es que por avión nada más Estados Unidos, el 80% de la carga de México va y viene a Estados Unidos y es por avión. Y no, empezamos a ver que los mercados de origen y destino final eran tanto Asia y Europa, y Estados Unidos simplemente era un mercado que comercializaba o triangulaba la carga. Y ahora ya tenemos precisamente, pues gracias a todos estos esfuerzos en el aeropuerto de Guadalajara, vuelos directos a muchas partes del mundo y donde una caja llega más rápido incluso que un pasajero, ¿no? Porque el pasajero sí sufre los inconvenientes de la falta de conectividad. Es otro tema a desarrollar más adelante. Ahora con la crisis va a ser más difícil, pero otro objetivo a mediano y largo plazo. Claro. El comercio exterior aéreo es deficitario para México. Nos decíamos, bueno, realmente no se exporta nada por avión y más bien se importa porque son urgencias o bienes suntuarios de Europa, gente que paga
mucho dinero y se trae un jabugo, no sé, de Madrid o joyas, etcétera, ¿no? Ya vemos que incluso en el caso de Asia, pues incluso la demanda de exportación llega a ser incluso mayor, ¿no? En ocasiones, por el tema de los perecederos que ya están teniendo mayor demanda en los mercados internacionales. El hecho de que el volumen, si el volumen de carga aérea no crece, bueno, más adelante vamos a ver las gráficas, donde es precisamente el modo que más crecimiento en términos porcentuales, no en volumen, pero en términos porcentuales es el que más crece. Y otro mito que era que pues, los países que abren sus cielos, que dejan que haya nuevas aerolíneas, pierden competitividad. No vamos a ver que México, en cuanto abrió cielos, ahora tiene una competitividad mucho mayor que la que tenía antes, con solo una o dos aerolíneas bandera que operaban, ¿no? Ya lo estamos viendo. Claro. Adelante. El ejemplo aquí de la importancia precisamente de la carga aérea, aquí descargué una gráfica, ahí viene la fuente, es el Banco Mundial, no está muy actualizada, desafortunadamente, pues como que también no ha habido mucha inversión en este tema de estudios, pero pueden ver simplemente los 30 años que están aquí midiendo, cómo el crecimiento del comercio, el Producto Interno Bruto, que es la primera columna, en los últimos 10 años creció un 32%, los últimos 20, 72%, y los últimos 30, 154%. El comercio, 355% en 30 años, contra 154% el Producto Bruto. Y la carga aérea, 1.395%. Normalmente vemos las décadas anteriores, el comportamiento siempre ha sido mayor, carga aérea contra comercio y contra Producto Interno Bruto. Claro. Adelante. La relación precisamente entre el crecimiento del comercio mundial de las mercancías y el crecimiento del PIB a nivel mundial, pues aquí también lo podemos ver. Otra fuente es la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio, y vemos cómo precisamente el comercio mundial crece por arriba del PIB mundial. Esta gráfica la pongo porque ya vienen años más recientes, hasta el 2018. Aquí desafortunadamente no viene la línea correspondiente a la carga aérea, pero como vimos en la gráfica anterior, pues seguramente va por arriba. ¿Por qué no se mide? Pues yo creo que es un problema que sí tenemos, que hay que empezar a medirla. Perdón, si se escuchó el celular, ya lo apagué. Eso es un dato importante, ¿no? Seguramente está creciendo cada vez a tasas más aceleradas, pero en este caso fue la única gráfica que pude recolectar en cuanto al crecimiento y la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el volumen del comercio mundial. Ahora, en temas que son ciertamente importantes últimamente, afortunadamente por la pandemia, creo que quien más lo ha agradecido es la naturaleza y la flora y la fauna, menos contaminación, estamos recuperando mucho de lo perdido, pero finalmente vemos que también el tema de la contaminación con los modos de transporte es importante. Y aquí vemos cómo, aun y cuando pudiera ser el crecimiento, digamos, por el volumen de carga aérea que se está manejando mayor en el aéreo, pues vemos que la contaminación no afecta tanto, ¿no? Si vemos la contaminación, la emisión de CO2 de los aviones en toneladas, para el 2010 sería 767 millones de toneladas, pero ya cuando lo comparamos contra lo que es el transporte terrestre, 4.519, pues ya se ve una gran diferencia. En el caso de las fechas actuales, o 2010, tenemos 150 millones de toneladas para lo aéreo y 1.118 para lo terrestre. Finalmente, crece más el aéreo, pero no es tanto el impacto de la contaminación. Vamos a ver también que ahora ya empieza a ver el modo de transporte eléctrico. En el aéreo ya había bastante avance, creo que incluso a nivel marítimo, quizás metiendo en otro modo de transporte, pero ya se está anunciando que va a haber barcos portacontenedores eléctricos. Es un tema importante que vale la pena resaltar, ¿no? La ecología y el menor daño al medio ambiente. Y bueno, aquí tenemos el top mundial de aeropuertos, en el caso de carga y de pasajeros. Creo que es importante cuando hablamos de infraestructura, pues a la medida que tengamos, es como el lobby en un hotel, ¿no? Una buena infraestructura de llegada y de salida, pues permitirá que precisamente el modo de transporte se vuelva muy eficiente.
y creo que en ese sentido el avance en los aeropuertos es mayúsculo. Ya hablamos de terminales que se están proyectando y están a punto de terminarse para más de 200 millones de pasajeros al año, pero hoy por hoy el aeropuerto con mayor volumen es Atlanta. En el 2017, obviamente ya los números han crecido, pero superaba los 100 millones de pasajeros. Y obviamente los que han venido jalando muy fuerte, pues son los aeropuertos de Asia, caso de Beijing el número 2. El tercer lugar, Dubái, los Emiratos, que lo que comentaba Luis Fernando, finalmente han visto todo Oriente la importancia de las terminales de carga, y así como comentaba Singapur, o podríamos manejar Hong Kong, bueno, ya países del Medio Oriente como Dubái, pues realmente se han vuelto países que antes dependían del petróleo, y ahora toda esta infraestructura logística los ha puesto en el mapa y llegan a manejar pues este volumen de pasajeros, ¿no? El tercer lugar, cuando hace 15, 20 años, pues eran aeropuertos que no figuraban en el lugar 50. Claro, claro. Tokio, es un aeropuerto muy importante. Volvemos a Estados Unidos con Los Ángeles, ya en el lugar 5. Entonces, como vemos, aeropuertos tradicionales que siempre habían manejado muchos pasajeros o mucha carga, siguen creciendo, pero ya tenemos nuevos jugadores. Entonces, eso es lo que le da, digamos, el beneficio general a la logística. No es que uno pierda a expensas del otro, sino que todos crecen y simplemente el pastel por la competitividad se va haciendo más grande. Número 6, Chicago, Londres. En el número 8, Hong Kong, Shanghái y finalmente París. Y si vemos el tema de la carga, pues vemos que va muy de la mano. Finalmente, tanto el pasajero genera la carga, como la carga apoya, y vamos a ver ejemplos donde incluso la carga es un driver para jalar vuelos de pasajeros, ¿no? Como puede ser el caso de Guadalajara, que finalmente los vuelos directos de carga el día de mañana generar vuelos combinados o combis de pasajeros y darle el beneficio a la conectividad, ya no solo a la mercancía, sino al ejecutivo de cada una de las empresas. Entonces, Hong Kong aparece en ambas listas. Memphis es un aeropuerto, pues, opera para un courier muy importante y que finalmente, pues, ese sí no figura en pasajeros, pero es el número 2 en carga, y la gran mayoría de los que pueden ver ahí están en la otra lista también, salvo Louisville, que también es un hub de UPS. Y aquí tendríamos ya en el siguiente nivel lo que son los air forwarders, que es el tema interesante de cómo digamos, jugador importante es el que logra los beneficios precisamente y enlaza al importador o al exportador con la aerolínea. Que como sabemos, antiguamente en el caso de pasajeros existía la agencia de viajes. Aquí en el tema de la carga tenemos a los agentes de carga que pueden conseguir tarifas por volumen mucho más económicas para los importadores y exportadores, y lograr con esto que, ya nada más para cerrar, comentarles que antes pues, existían tarifas hasta de, no sé, 20, 25 dólares por kilo a Asia y a Europa, y hoy por hoy pues vemos que ya las propias aerolíneas han llegado por economías de escala a ofertar tarifas, pues no quiero decir ahorita cómo estén, no estoy muy actualizado, pero inclusive llegaban a estar hasta en $1.50, $2 por kilo. Wow. Eso las hace muy competitivas contra otros medios de transporte. Exactamente, ya vuelven aún más competitivo el aéreo por economías de escala, y creemos que es algo que, aunque se puede pensar que se ha visto, digamos, mermado con todo este tema de la pandemia, yo creo que van a ser de los sectores que se van a ver más fortalecidos, y que inclusive quizás el factor pasajero carga se va a ver invertido, ¿no? Ya las aerolíneas van a voltear más a ver a la carga como un driver importante. Muy bien. Muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu participación. Aquí aparecen los datos en la pantalla de tu empresa. Cualquier duda, cualquier comentario que le quisieran hacer a Carlos, ahí aparece su celular, incluso su correo y su página web. Carlos, te quedas con nosotros si puedes para oír la participación de Patti. Te agradezco muchísimo tu participación en esta tarde, en este evento sobre la carga aérea. Muchas gracias, Carlos. Al contrario. Adelante. Bueno, pues ahora si no tienen inconveniente, nos gustaría que Patti nos platique un poquito
sobre la parte logística de la carga aérea. Así que, Pati, adelante con tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Carlos, muchas gracias por la plática, muy interesante. Nosotros somos MCS. Nuestra misión pues es proveer los servicios logísticos. Proveemos servicios logísticos tanto nacionales como internacionales, aéreo, marítimo y terrestre. En esta ocasión nos vamos a enfocar un poquito más a la operación del tema aéreo. Si le puedes... Bien. Tenemos más de 15 años como empresa, como MCS. Somos más de 300 colaboradores a nivel nacional y tenemos una cobertura a nivel mundial en más de 100 países y nuestra presencia especializada es en América Latina. Tenemos algunas contrapartes en todos estos 100 países. Nos dedicamos a la importación, a la exportación marítima, aérea y terrestre. Y también tenemos un área de comercialización que apoyamos ya con insumos o productos terminados para el extranjero, para el cliente final. Hacemos también un despacho aduanal en las principales aduanas de México con corresponsalías que tenemos, Guadalajara, Ciudad de México, Laredo, que son nuestras principales aduanas. Esto es básicamente lo que hacemos, lo que les acabo de explicar. Manejamos también consolidados marítimos y contenedores completos e igualmente también en las cajas terrestres podemos manejar consolidados terrestres ya sea para Norteamérica o para Centroamérica y también cajas completas refrigeradas o secas para Norteamérica y también para Centroamérica. Una pregunta, Pati, la consolidación en la parte marítima de Asia hacia México, ¿qué tan complicado resulta? No es nada complicado. Nosotros tenemos una bodega en las principales ciudades de China donde nuestros clientes van y nos entregan la carga y ya nosotros mismos armamos los pallets y los entregamos directo a la naviera. Las salidas son semanales de los principales puertos y pues el tiempo en tránsito ronda entre unos 25 días más o menos. Y obviamente aéreo, desde el punto de vista aéreo de Asia a México, pues también el consolidado es elemental, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, diario. Ese Diario. sí, diario, de los principales aeropuertos del país. Ahorita con lo que comentaba Carlos, que las tarifas estaban en $20 y tantos hace mucho tiempo, nos ocurrió el mes pasado con este tema de la pandemia que querían traer mascarillas, la mayoría de nuestros clientes, y pues los fletes aéreos se le llegaron a elevar hasta $22, $24 por kilo. Ah, caray. Debido a la demanda. Cuando estuvo, sí, debido a la demanda y cuando estuvo la pandemia en lo más fuerte, que fue cuando empezó China a tener mayor oferta de vuelos. Correcto. Y entonces, ¿qué hicieron algunas empresas que empezaron a mandar sus propios charters para traer carga de sus clientes? Y pues eran salidas normalmente semanales o quincenales que tenían, pero ya era una planeación de todo el mes y ya era con seguridad que tu carga salía para México y llegaba. Correcto. Porque caso contrario se podía quedar en el aeropuerto esperando hasta 6, 7 días a salir. Bien. Y bueno, en aéreos, pues nosotros hacemos fletes nacionales e internacionales de carga. Como MCS representamos en algunas ciudades a Volaris. Tenemos almacén de Volaris de carga y descarga. Nosotros ingresamos la carga al aeropuerto, al pie de avión, descargamos y entregamos, ¿no? Obviamente también nos vimos muy afectados con este tema de la pandemia porque Volaris canceló muchísimos vuelos, sobre todo en el mes de mayo. Ahorita parece que ya se está reactivando un poco todo. Bien. Podemos manejar mercancía perecedera, animales vivos, carga general, refrigerada. Y bueno, hacemos también el empaquetado, el embalaje y el etiquetado si algunos clientes lo requieren aquí en Guadalajara. Bien.
Y bueno, ya entrando un poquito más al tema de exportación aérea, ahorita ya es más operativo. ¿Qué son los documentos que necesitamos para hacer una exportación aérea para que el empresario tenga el conocimiento de qué es lo que necesitan los agentes de carga? Para empezar, la factura comercial. Este es literal el acuerdo comercial entre el comprador y el cliente, donde se estipula el precio, se estipula el Incoterm y ya es obligatorio que tengan su complemento de comercio exterior todas las facturas para un pedimento A1, que es una exportación definitiva. Este complemento de comercio exterior debe estar también en el XML, debe de llevar la clave del pedimento, la fracción arancelaria que están exportando, el Incoterm, tipo de cambio, los dólares, etcétera, ¿no? Y ya a dónde va el cliente, y en caso de que el cliente sea uno al que tú le estás facturando y la carga vaya a otro lado, también se puede estipular en la factura. No importa que sean dos diferentes razones sociales en destino o incluso en diferentes países. Muy bien. Bueno, el certificado de origen, aquí les puse un ejemplo nuevo del TEMEC que acaba de iniciar ahora en el 1 de julio. Literal, el certificado de origen determina el país de origen de los productos que se exportan. No es requerido por todos los países, solamente algunos países lo requieren. Y bueno, si es necesario, una Cámara de Comercio local puede certificarlo y sellar el certificado. Y bueno, existen algunos documentos estándar de certificados de origen que prácticamente el exportador los puede bajar directamente el formato de internet. Y en algunos países son certificados de origen en específico, que son los que se requieren por el acuerdo que tenga de algún tratado de libre comercio que esté vigente de México con el país destino. Y seguramente, Pati, por tu experiencia, pues hay muchas empresas que pierden dinero porque no acompañan sus embarques con su certificado de origen para hacer uso de, pues, de los beneficios del tratado, por desconocimiento muchas veces. Y por eso, Sí, bueno, pues... por desconocimiento, tanto del exportador como del importador, porque muchas veces es un trabajo en conjunto y si el importador sabe que su producto no paga impuestos al arribar a su país con el simple certificado de origen en original, y la verdad es que son muy sencillos de llenar porque literal es como una declaración que tú estás certificando que tu producto es mexicano y lo estás enviando al país donde está tu cliente. Sobre todo con Europa, también a la inversa, cuando se hacen importaciones, con el EUR1 puedes exentar impuestos en muchísimos productos y mucha gente no lo sabe y terminan pagando más que les hace encarecer su producto. El arancel, por supuesto. Una pregunta, Pati, y con el cierre de las delegaciones de la Secretaría de Economía en algunos estados, creo que en todos los estados, ¿no se ha complicado la manufactura de este tipo de certificado de origen? Me refiero al de Europa. Sí, se ha complicado mucho porque ahora comentan los clientes que el trámite lo tienen que hacer directo en la Ciudad de México y esperar que les llegue el original, porque hay algunos certificados de origen que sí o sí deben de tenerlos en original y otros que puede hacer una simple copia como este que tenemos para Estados Unidos, que lo firma el cliente, lo escanea y lo puede mandar acompañando con toda su carga. Pero hay otros que son en original y sí son unos trámites muy burócratas y entonces les afecta a muchos clientes. Muchos clientes ya tienen el caminito y tienen los contactos y se han apoyado con gente de Secretaría de Economía, pero pues el que va empezando es un poco difícil encontrar el camino. Claro, claro. Y bueno, la lista de empaque,
Literal es una relación que incluso la pueden hacer en Excel. Detalla el contenido de todos los paquetes que vamos a estar exportando, incluyendo las piezas, los pesos, las medidas de cada caja y los contenidos detallados de cada paquete. Se debe de unir a la parte exterior del paquete, va incluida con la documentación porque la debemos presentar al agente aduanal al momento de hacer la exportación. Incluso al almacén cuando estamos ingresando la carga, y también es apoyo para el completo y correcto llenado del pedimento. Correcto. También si a su carga, cuando ustedes ya pagan el pedimento y modulan, que la modulación es literal si te toca semáforo verde o semáforo rojo, a muchísimas autoridades aduaneras, esta lista de empaque es lo que les sirve a determinar qué es lo que van a revisar, porque con el pedimento y la lista de empaque estamos declarando lo que estamos exportando y debe de coincidir todo. Si la autoridad aduanera quiere aperturar la caja número 7, debe de decir en la lista de empaque exactamente lo que estamos enviando. Perfecto. Y bueno, aquí les puse como un ejemplo, ay, perdón, era arriba. Perdón. De los pesos brutos y los pesos netos. Siempre es muy importante que declaremos el peso real de la carga y después el peso bruto, ya incluyendo el empaquetado o el embalaje que tenga en donde lo vayas a estar enviando. Y también, cuando yo voy a hacer una exportación, yo no puedo ir directamente con la aerolínea a pedirle un espacio en uno de sus vuelos. Todo esto debe de ser a través de un agente de carga que esté que sea un agente de carga IATA, que pueda cortarme una guía y pueda volar en mi carga. Entonces, para esto, al yo entregarle también los documentos de factura comercial, lista de empaque, tengo que entregarle también una carta de instrucciones del remitente, donde ahí ya que indica, puede ser un formato libre del embarcador o puede ser una carta de instrucciones que me dé mi agente de carga, para que ahí yo la pueda llenar como con todos los datos generales para el corte de guía. Muy bien. Ustedes, por supuesto, son agentes de IATA, ¿no? Sí, trabajamos también con algunos agentes IATA. Lo que pasa es que tenemos varios departamentos nosotros en la empresa y uno de ellos es representante de líneas aéreas comerciales. Entonces trabajamos solo con agentes IATA. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí les puse una guía rápida porque que ustedes pueden revisar sobre el llenado de la carta de instrucciones, literal, pues los nombres, las razones sociales, o si es persona física, del embarcador y del cliente, si cuentan con agente aduanal o el agente de carga también los tiene que apoyar con esa parte del agente aduanal, el transporte que requieran, el tipo de servicio, si ustedes lo quieren puerta a puerta, hay que proporcionarle a su agente de carga la dirección de donde tienen que recolectar y la dirección donde deben de entregar. Ya saben que hay diferentes Incoterms, entonces ahí también lo debemos declarar para ver cuáles son los servicios que nos va a cubrir nuestro agente de carga, que en este caso seríamos nosotros, y cuáles son los servicios que tenemos que dejar fuera, porque con todos los países en donde nosotros tenemos contraparte, nosotros podemos dar un servicio que sea puerta a puerta. Si tú quieres mandar 100 cuadernos hasta China, por ejemplo, aéreo, yo los entrego directo al cliente, a tu cliente, y ya yo te facturo aquí todos los cargos que haya tenido esa mercancía o en lo que haya incurrido, y ya tú lo puedes incluir dentro de tu costo. Yo incluso puedo presentarles una cotización antes de volar la carga para que puedan hacer un prorrateo de cuánto saldría cada cuaderno, por ejemplo. Correcto. Y al revés también, en caso de importación. Al revés también, claro, al revés también. Digo, me enfoco en exportación porque es de exportación, pero se hace exactamente lo mismo. Donde yo tengo contraparte, como podemos exportar, podemos importar, el cliente en origen no paga nada y todo lo cobraríamos aquí al destinatario. Perfecto, muy bien.
Les puse un ejemplo muy sencillo, que es lo que platicamos ahorita de la carta de instrucciones. Este es un ejemplo que literal nada más nos dice pues cuáles son los servicios que vamos a pagar aquí y cuáles son los servicios que va a pagar el destinatario. A nosotros también nos ayuda que nos digan si su destinatario tiene crédito con ellos o si no debemos de entregar documentos hasta que le pague, porque muchas veces tratamos también de ser como un candado para el embarcador. Muy bueno. Porque a veces hay tratados de que me pagan el 50% de anticipo y cuando yo vuelo la carga para entregar me tienen que pagar el otro 50%, por ejemplo. Entonces, al momento de entregar, a nosotros nos dicen, no entregues mi carga ni mis documentos hasta que yo te confirme que ya me cayó el depósito. Y así es como nos manejamos, esperamos, ajá. Muy bien. Les puse un ejemplo de una guía aérea. Esta guía aérea la llena el agente de carga, que es el que corta la guía. Viene el prefijo de la aerolínea, MEX, que es el aeropuerto de donde va saliendo, y después ya el número consecutivo de la guía aérea que nos asigna la aerolínea. Va también el embarcador, el consignatario, número de guía, el aeropuerto de salida, aeropuerto de entrada. Es como la misma información repetitiva, pero en todos estos documentos se debe de llenar la guía aérea. Aquí yo estoy diciendo de dónde sale, a dónde va, mi valor, el valor factura, las piezas, el lugar de emisión, y bueno, aquí yo pongo por piezas, por cantidades, la descripción y el peso cargable y la tarifa que estoy agregando. La puedo poner como as agreed, como acordada, o la puedo declarar simplemente si el cliente así lo quiere. Correcto. ¿Quién fija las tarifas? Es, Pati. La propia línea, supongo, ¿no? La aerolínea, correcto, la aerolínea. Pero, por ejemplo, a mí la aerolínea me da $1, por ejemplo, de aquí a Chicago, de Guadalajara a Chicago. Y entonces las agencias de carga, obviamente, pues estamos revendiendo un servicio, ¿no? Entonces, tengo dos guías, una guía master y una guía house. Entonces, yo lo vendo a 1.10, por ejemplo, y entonces aquí voy a poner la tarifa de 1.10, que es la tarifa que yo le doy al cliente. Correcto. Y ya por medio del CAS y por medio de la IATA ya están los acuerdos y me cobran la tarifa correcta. Correcto, muy bien. Aquí les puse un ejemplo de los pesos, porque muchos exportadores se dejan llevar por el peso bruto o el peso de su carga. Por ejemplo, aquí les puse un embarque de Guadalajara a Los Ángeles, que es aéreo. Son 4 refacciones de fierro y pesa 36 kilos cada una. Pero las medidas de mi carga son 120 centímetros por 80 por 90 centímetros. Entonces, para yo sacar el peso cargable, que es el que me va a cobrar la aerolínea, porque la aerolínea me cobra lo que pesa más, si es en peso físico o en peso volumétrico. Si en volumen o es más espacio o es más peso cargable, me van a cobrar el peso cargable en lugar del peso de la carga tangible, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que multiplicar largo por ancho por alto, así como está, 120 por 80 por 90, y después esa cantidad que nos salga la tenemos que dividir entre 5,000. Algunas, todo depende de la aerolínea. La mayoría lo divide en 6,000, paqueterías lo dividen en 5,000. Ya depende lo que tenga establecido la aerolínea. Entonces, cuando yo lo divido, esto yo ya lo multipliqué y lo divido entre 5,000, me da 172.8 kilos. Esto quiere decir que aquí en esta guía me van a cobrar el peso cargable y no el peso de mi carga. Correcto. Que es más alto. Entonces me van a cobrar 173 kilos en lugar de 144 kilos. Y a veces a los exportadores
eso les causa un poquito de conflicto porque no se los explican desde un principio. Correcto. El embalaje, pues literal el embalaje, el embarcador es encargado de entregarnos la carga con su correcto embalaje para que no se dañe, no se maltrate, y todo esto lo debe de considerar acorde al tipo, a la naturaleza y al valor de la carga. Aquí yo puse algunos ejemplos, ya sea en cajas, en sacos, en tambores, en cajones, o si es carga perecedera, pues algún embalaje o algún diseño que conserve la temperatura adecuada de lo que estamos enviando. Si se trata de carga frágil, pues también poner etiquetas para su correcto manipuleo de la carga, que literal diga frágil. Si estamos mandando maderas, todas deben de requerir certificado de fumigación. Los cartones corrugados no requieren nada, son los más sencillos y los más utilizados en el transporte aéreo. También podemos utilizar metálicos, sintéticos, plásticos, etcétera. Y ustedes pueden asesorar a las empresas de cómo hacer el embalaje de su mercancía, me supongo, ¿verdad? Sí, nosotros hemos ayudado a un par de empresas. Tenemos un área de embalajes dentro de nuestro almacén donde algunos clientes a veces llegan con la carga un poco dañada, o incluso algunos que no saben, y se hace todo un estudio previo que se le entrega al cliente de cuál sería el correcto embalaje para su carga y para sus envíos. Okay. Sobre todo que no se dañe la estructura, porque a veces ponen muchas camas y las cajas no tienen un corrugado tan grueso que hace que no aguanten, y entonces los va venciendo con el peso todas las de arriba, y al final la de hasta abajo llega muy dañada. Correcto. Muy bien. Bueno, hay varios tipos de tarifas. Están las tarifas generales y ya después van aumentando. La mayoría de las aerolíneas tiene tarifas ya especiales que son arriba de 45 kilos, que empieza a bajar un poco, aunque muchas también cobran cargos mínimos de 100 kilos. Después tenemos las de 300, las de 500 o hasta toneladas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos nosotros la temporada de aguacate, pues negociamos tarifas de 18 toneladas diario con las aerolíneas. Entonces logramos reducir el costo, que es el mismo que trasladamos, y no les impacta tanto a los empacadores. ¿Este aguacate es con destino a Asia o a Europa? Este lo mandamos a Europa. Europa, muy bien. Es obviamente aguacate de Jalisco, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Sí, de Mazamitla. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, sí, aquí puse algunos ejemplos de pallets así muy sencillos. Cuando yo le entrego ya mi carga a la aerolínea se encarga de armar estos pallets. Por eso es muy importante que yo les diga las medidas reales de mi carga. O sea, si mi carga mide 1 por 1 por 1, eso es lo que tengo que declarar, porque dentro de la aerolínea hay un departamento de planeación que es el que va acomodando las cargas para poderlo acomodar en estos pallets, porque este pallet que ustedes ven aquí no quiere decir que toda esta carga es mía. Yo puedo haber mandado nada más las 4 cajas de la esquina, y entonces el área de planeación de la aerolínea lo acomoda junto con carga de otros clientes, que esto es la consolidación, y ya ellos le ponen la malla y hacen toda la estructura para poderlo subir al avión. En carga aérea no se utiliza la tarima de madera tradicional que se usa en otros medios de transporte, ¿verdad? Ajá, no, se utiliza es como una base de fierro, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero ahí en esa es donde la suben, que es la que hace que tenga un correcto traslado en los montacargas. Correcto.
son literal así unas bases de fierro, algunas miden 6 metros, algunas miden 4 metros, depende del fuselaje del avión a donde lo vayan a subir, que es como los van armando y los llaman contenedores también. Correcto. Bueno, aquí puse unos ejemplos de aviones cargueros. Obviamente tenemos aviones pequeños, medianos, los pesados y los grandes, de grandes dimensiones. Aviones especializados para carga, hay aviones que son para pasajeros como estos pequeños que no podemos transportar carga muy pesada en ellos, y hay otros aviones cargueros que, como la foto de acá donde va subiendo el camioncito, pues el fuselaje es muy ancho y cabe mucha carga. Correcto. Y bueno, estos son los principales cobros que deben tener en el transporte aéreo. Los cargos estándar, está el flete aéreo, el combustible y la carga de seguridad. Estos son cargos directamente de la aerolínea y se hacen a todos los clientes en su guía. Y hay otros gastos también que deben de incluir, que es el despacho aduanal mexicano, y ahí incluyendo también los gastos de la terminal aérea, el pedimento, los gastos de recoger la carga, porque acuérdense que no todo, a veces los clientes quieren llevar ellos mismos la carga al aeropuerto y no se puede, porque debe ser una camioneta que tenga el permiso para ingresar al aeropuerto de la aduana de Guadalajara y pueda bajar la carga ya dentro de las instalaciones, ¿no? Claro. Lo que nosotros hacemos con algunos clientes es que van y nos la llevan a nuestro almacén que está justo enfrente del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Nosotros ya ahí consolidamos carga y después es una sola camioneta la que se lleva toda la carga para ingresar al aeropuerto. Y obviamente ahí reducimos un poquito de costos porque ya se divide lo del movimiento entre todos los clientes que hayamos llevado. También deben de considerar los handlings o los manejos que cobramos los agentes de carga y pues el seguro de la carga si es que así lo requiere el embarcador. Hay muchos embarcadores que no aseguran la carga porque pues asumen que lo riesgoso está aquí en el transporte local, ¿no? Pero ya arriba del avión pues es muy raro que le pase algo. Entonces también podemos incluir el seguro si así lo requieren, y si no, se va a la carga libre, sin seguro. Hay mercancía que es apta para el transporte aéreo, como los animales vivos. Nosotros manejamos muchos animales vivos a nivel nacional con nuestros vuelos de Volaris. Mercancía perecedera también. Hay incluso un cliente que lo manejamos hasta frontera, le dejamos la carga en frontera y ya él se encarga de hacer el cruce y toda la demás de trámites. Productos electrónicos, de computación, telecomunicaciones, productos de alto valor agregado y productos delicados que deban ser transportados con sumo cuidado. Y bueno, aquí nada más les hice un resumen de los documentos de transporte internacional en el modo aéreo que debemos de considerar: la guía aérea, la prueba de recibo de la mercancía, que es literal el POD, cuando estamos entregando la carga, la factura del flete, la póliza del seguro en caso de que lo haya requerido y el certificado de origen. Muy bien. Y esta es mi última diapositiva. Les puse aquí unas estadísticas del transporte aéreo en carga para que vieran las millones de toneladas que ha estado aumentando desde el 1970. Es casi como la tabla que puso Carlos. Aquí vemos que bajó un poquito en el 2014, pero bueno, en el 2018 aumentó, tuvo como un 4.8% más o menos de aumento entre un año y otro. Y bueno, 2020 seguramente va a bajar un poco, pero bueno, este año es atípico en todos los negocios, ¿no? Muy bien. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo. Tenemos nuestra oficina ahí, como les comentaba, enfrente del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Si necesitan algo, con mucho gusto los podemos asesorar. Muy bien, Pati. Pues muchísimas gracias por su participación.
Ya tendremos la oportunidad de que platiquemos un poquito más sobre el mercado asiático, Sí. específicamente, y con una colega tuya que tengo entendido que conoce muy bien el mercado del Medio Oriente, concretamente de Emiratos Árabes. Así que seguramente Claro, Mariana, sí. pronto estaremos por ahí en contacto con ustedes para ver si podemos realizar un evento más como este. Así que, pues, Con mucho gusto, nosotros encantados. muy bien, pues muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias, Carlos, si todavía estás acompañándonos por ahí. Gracias por la participación de ustedes. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana y esperamos verlos pronto en otro evento de Yo Exporto. Muchas gracias. Al contrario, Gracias, saludos. que estén bien, bye. Bye, muchas gracias. Muchas gracias a todos.